Alejandro Santoro se encontraba en el vasto salón de su mansión, un espacio que parecía más un museo que un hogar. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, y los muebles de diseño italiano ocupaban cada rincón, creando una atmósfera de lujo que para él se había vuelto opresiva. A su alrededor, un grupo de asesores discutía acaloradamente sobre inversiones y estrategias de negocios. A pesar del ruido, Alejandro se sentía completamente desconectado, como si estuviera viendo todo desde detrás de un cristal. Su mirada se desvió hacia un retrato que colgaba sobre la chimenea, una pintura de su madre, una mujer de ojos brillantes y una sonrisa cálida que parecía irradiar amor y comprensión. La imagen, sin embargo, le traía un profundo vacío. Mientras sus asesores hablaban sobre cifras y proyecciones, Alejandro se perdió en sus pensamientos. Recordó las historias que su madre solía contarle cuando era niño, historias de alegría y simplicidad, donde los momentos pequeños eran celebrados como grandes victorias. Se preguntaba en qué momento su vida se había convertido en una sucesión interminable de reuniones y decisiones financieras. La soledad lo envolvía como una niebla densa, y la idea de que todo su dinero y su estatus no podían comprar la felicidad le provocaba una angustia profunda. El sonido de una risa lejana lo sacó de su introspección. Era un eco de la vida que existía más allá de esas cuatro paredes. La mansión, con su opulencia, se había convertido en una prisión. Alejandro sintió una punzada de nostalgia al pensar en su madre, quien siempre le había enseñado a valorar las cosas simples, las risas de los amigos, el aroma del café recién hecho, la belleza de un atardecer. En ese instante, decidió que necesitaba escapar de su burbuja de privilegios. La búsqueda de autenticidad y conexión humana lo impulsó a levantarse de su asiento, interrumpiendo a sus asesores. «Lo siento, pero necesito un momento», dijo con una voz que resonó en la sala. Los asesores lo miraron con sorpresa, pero Alejandro no esperó a que le respondieran. Caminó hacia la salida, sintiendo cómo el aire fresco de la Ciudad de México lo recibía al abrir la puerta. Con cada paso que daba, dejaba atrás las exigencias de su vida cotidiana y se adentraba en un mundo que había estado ignorando, un mundo lleno de color y vitalidad. Decidido a encontrar alegría en las cosas pequeñas, Alejandro se mezcló con la multitud que llenaba las calles. Las risas, los gritos de los vendedores y los aromas de la comida callejera lo envolvieron. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. Se sintió más vivo que nunca mientras caminaba por el bullicio de la ciudad, observando a la gente que iba de un lado a otro, cada uno con su propia historia, sus propias luchas y alegrías. Sin un rumbo fijo, Alejandro se dejó llevar por el flujo de la vida urbana. Caminó por el centro histórico, donde las calles empedradas lo guiaron hacia un mercado de artesanías. El lugar estaba repleto de coloridos puestos que ofrecían desde cerámicas pintadas a mano hasta textiles elaborados con técnicas ancestrales. La energía del mercado era contagiosa, y por un momento Alejandro sintió que su corazón se llenaba de esperanza. El mercado era un caleidoscopio de sonidos y colores. Las risas de los niños que corrían, el sonido de las campanas de las iglesias cercanas y los gritos de los vendedores que ofrecían sus productos creaban una sinfonía que lo envolvía. Alejandro observó a la gente interactuando, comprando, regateando, y se dio cuenta de cuánto había extrañado esa conexión humana. Era un mundo donde la autenticidad era palpable y donde cada persona parecía tener un propósito claro. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una esquina del mercado, donde una artista pintaba un mural en una de las paredes. La mujer, de cabello rizado y ojos intensos, se movía con una gracia casi hipnótica.
Cada pincelada que daba parecía contar una historia, un relato de lucha y esperanza. Alejandro se sintió atraído por su pasión, por la forma en que se entregaba a su arte. El mural cobraba vida ante sus ojos, y con cada color que se mezclaba, sentía que podía ver el alma de la artista. Se acercó un poco más, cautivado por la escena. La artista no parecía notar su presencia. Completamente absorta en su trabajo, Alejandro pudo ver cómo su rostro se iluminaba con cada trazo y cómo su expresión cambiaba, reflejando la intensidad de su dedicación. Era evidente que había una historia que contar a través de su arte, y Alejandro se preguntó si ella también había sentido la soledad que él había experimentado. Mientras observaba, Alejandro sintió un impulso de acercarse y hablarle. Sin embargo, una parte de él dudó. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría acercarse a alguien tan auténtico cuando él mismo se sentía tan perdido en su propia vida? Pero la curiosidad lo superó. La necesidad de conectar con alguien, de entender su pasión, lo llevó a dar un paso adelante. El murmullo del mercado se desvaneció a su alrededor mientras se concentraba en la artista. Alejandro sabía que ese momento era un punto de inflexión en su vida. No podía seguir encerrado en su mansión, rodeado de personas que solo se preocupaban por números y negocios. Necesitaba encontrar su propia voz, y quizás esta artista podría ser la clave para descubrirla. Mientras las últimas luces del día comenzaban a desvanecerse, Alejandro se armó de valor y se acercó a la mujer. La vida, con todas sus complejidades y bellezas, lo esperaba justo frente a él, y esta era su oportunidad para abrazarla. El sol comenzaba a descender, bañando el mercado de artesanías en una luz dorada. Alejandro, ahora conocido como Alex, se encontraba frente a Isabela, cuya mirada era una mezcla de curiosidad y recelo. Ella, una artista apasionada, no estaba acostumbrada a que personas desconocidas se acercaran a su mundo. Mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su pañuelo, Alex se esforzaba por mantener una conversación despreocupada y amistosa. «Es un hermoso mural», comentó Alex, señalando la pintura que Isabela había comenzado a crear en una de las paredes del mercado. La obra representaba una mezcla vibrante de colores que evocaban la vida misma, una danza de matices que narraban historias sin palabras. Isabela se detuvo un momento, observando cómo los ojos de Alex brillaban con admiración. Sin embargo, su naturaleza cautelosa le impidió abrirse completamente. Su tono era amistoso, pero había una barrera invisible que separaba su mundo del de él. «Gracias», respondió con una voz suave pero firme. «Lo hice con la esperanza de que la gente pueda ver la belleza en las pequeñas cosas, pero bueno, no muchos prestan atención a lo que hago». «Eso es lo que me encanta de tu arte», dijo Alex, intentando transmitir sinceridad. «No es solo una pintura, es una forma de comunicación, habla más que 1000 palabras». Isabela frunció el ceño, analizando cada palabra. Había tantas personas que se acercaban a ella, impresionadas por su trabajo, pero que rara vez lograban ver más allá de la superficie. ¿Qué quería realmente este extraño? Aún así, había algo en su voz, una calidez que la intrigaba, así que decidió compartir un poco de su historia. «He estado pintando desde que era niña. Mi madre siempre me decía que el arte era el camino para expresar quiénes somos, pero no ha sido fácil encontrar mi lugar. La lucha por ser reconocida es constante, y a veces parece que estoy gritando en el vacío». Alex sintió un tirón en su pecho al escucharla. La lucha de Isabela resonaba en él de una manera profunda. Había pasado años en un mundo donde todo parecía fácil, donde la riqueza y el poder abrían puertas sin necesidad de esfuerzo. Pero ahora, al escuchar a Isabela,
comprendía que había una belleza en la lucha, en el esfuerzo genuino por alcanzar un sueño. «Tu arte tiene una voz», dijo Alex genuinamente. «No dejes que la falta de reconocimiento te desanime. A veces, las cosas más valiosas tardan más en ser apreciadas». Isabela lo miró con atención, buscando sinceridad en sus ojos. Podía creerle. Después de todo, había escuchado muchas promesas vacías de personas que solo buscaban sacar provecho de su talento. Pero había algo en la forma en que Alex la miraba, como si realmente creyera en ella. Sin darse cuenta, una chispa de conexión comenzó a encenderse entre ellos. «¿Y tú? ¿Qué te trae a este lugar?», preguntó ella, intentando desviar la atención de su propia vulnerabilidad. «Buscando algo diferente, supongo. A veces, la vida en la ciudad es abrumadora. Quería ver cómo es la vida sin las paredes de cristal que me rodean», respondió Alex, sintiendo el peso de sus propias palabras. La verdad era que no solo buscaba una experiencia diferente, sino que anhelaba una conexión auténtica, algo que había estado ausente en su vida. Isabela lo observó con una mezcla de interés y desconfianza. ¿Podía este hombre, que parecía tan diferente a ella, realmente entender su lucha y lo que significaba ser un artista en un mundo que a menudo despreciaba el arte de la vida? La conversación se tornó más fluida, y ella comenzó a mostrarle algunas de sus obras, lienzos llenos de colores vibrantes, retratos de la vida cotidiana, escenas que capturaban la esencia de su comunidad. «Cada una de estas piezas tiene una historia», dijo ella, señalando un cuadro que representaba un mercado similar al que estaban en ese momento. «Quiero que las personas sientan lo que yo siento al ver la belleza en lo simple». Alex se quedó embelesado. No solo admiraba su talento, sino que sentía que Isabela era un reflejo de lo que él deseaba ser, alguien auténtico, que valoraba las cosas pequeñas de la vida. Sin embargo, la sombra de su verdadero yo lo seguía, recordándole la mentira que estaba construyendo alrededor de su identidad. Finalmente, después de un tiempo compartido entre risas y anécdotas, Alex tomó una decisión impulsiva. Tenía que apoyar a Isabela de alguna manera. Sin pensarlo demasiado, sacó su billetera y le dijo: «Me gustaría comprar una de tus pinturas. Me siento conectado a ella». Isabela lo miró con sorpresa. La idea de que alguien estuviese dispuesto a invertir en su arte no era algo que esperaba, especialmente de un extraño. Sin embargo, la cálida sonrisa de Alex la hizo sentir que tal vez su arte realmente podía tener un impacto. «¿Estás seguro?», preguntó ella, intentando contener la emoción que comenzaba a burbujear dentro de ella. «Absolutamente. El arte merece ser apreciado», respondió Alex, mientras su corazón latía con fuerza. A medida que Isabela envolvía la pintura con cuidado, él se sintió más decidido que nunca a regresar al día siguiente. No solo quería comprar su arte, sino también ayudarla a venderlo y darle visibilidad. Cuando se despidieron, Isabela le dio su número de contacto, y aunque en su interior mantenía una chispa de desconfianza, una parte de ella quería creer en la bondad de las personas. Alex se alejó del mercado con una mezcla de excitación y nerviosismo. Había algo especial en Isabela, y aunque sabía que debía enfrentar su verdad, estaba decidido a explorar lo que esta conexión significaba. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México y el mercado vibraba con la energía de los vendedores y compradores. Alejandro, ahora vestido con un atuendo más casual y un sombrero que ocultaba parte de su rostro, buscó a Isabela entre la multitud. Al encontrarla, su corazón se llenó de alegría. Ella estaba en el centro de atención, rodeada de sus obras, pero aún había una sombra de duda en su mirada. «Alex,
exclamó Isabela sonriendo al verlo. ¿De verdad has venido? Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas?, dijo él, sintiéndose más seguro de su papel. Isabela le sonrió, agradeciéndole con la mirada. Juntos comenzaron a organizar las pinturas, conversando sobre cada pieza y su significado. Alex se sintió vivo, como si finalmente estuviera encontrando su lugar en el mundo, uno donde la autenticidad y la pasión eran la norma. Mientras ayudaba a Isabela a atraer a los compradores, se dio cuenta de que había algo más en juego: su propia búsqueda de significado, el deseo de ser visto no solo como un millonario, sino como alguien que podía contribuir a algo mayor. Con cada risa compartida, cada mirada cómplice, se fortalecía el lazo que comenzaba a crearse entre ellos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Alejandro sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Mientras veía a Isabela iluminarse al hablar de su arte, una parte de él temía que, al final, su secreto pudiera destruir todo lo que estaban construyendo juntos. Pero, por ahora, decidió disfrutar del momento, saboreando la autenticidad de su conexión y recordando que a veces la vida se trataba de encontrar belleza en la lucha. Alejandro se encontraba en el bullicioso mercado de artesanías, donde los colores vibrantes y las risas de los vendedores formaban un telón de fondo perfecto para su nueva vida como Alex. Había pasado los últimos días sumergido en la energía de la Ciudad de México, un mundo que contrastaba enormemente con su mansión opulenta y solitaria. La conexión que había establecido con Isabela, la talentosa artista que había capturado su atención, había comenzado a florecer en algo más profundo. Compartían risas y sueños, sus almas entrelazadas por la búsqueda de autenticidad en un entorno lleno de falsedades. En medio de un mar de productos hechos a mano, Alejandro observó a Isabela mientras hablaba animadamente con un cliente. Su risa, melodiosa y contagiosa, resonaba en su pecho, provocando un calor que se extendía por todo su ser. A pesar de su encanto, había algo en su mirada que revelaba una lucha interna, una búsqueda constante de validación que Alejandro entendía demasiado bien. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza. Estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudarla a encontrar el reconocimiento que merecía, aunque una voz en su interior lo instaba a revelar su verdadera identidad. Isabela, con su cabello oscuro ondeando al viento, se giró hacia él y le sonrió. Los ojos de Alejandro se iluminaron al ver que ella se sentía a gusto en su presencia. Era como si en esos momentos compartidos, el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejándolos solos en su burbuja de complicidad. Se sentaron juntos en un pequeño banco de madera, rodeados por el aroma a especias y el bullicio de los vendedores que ofrecían sus productos. ¿Sabes?, comenzó Isabela, su voz suave y melódica. Siempre he soñado con tener una exposición de mis obras, pero parece que el reconocimiento siempre se escapa de mis manos. Es como intentar atrapar agua con los dedos. Alejandro la escuchaba atentamente, sintiendo su dolor y desesperación. Ella había dedicado su vida a su arte, pero el mundo del arte era un laberinto difícil de navegar. La admiraba por su tenacidad, por su capacidad de seguir adelante a pesar de los rechazos. Sin embargo, la idea de que ella nunca pudiera alcanzar su sueño lo llenaba de tristeza. A veces, el reconocimiento llega cuando menos lo esperas, respondió Alejandro intentando infundirle esperanza. Tu arte es increíble, Isabela. Tienes un talento único que merece ser visto. Los ojos de Isabela se iluminaron, pero también había una sombra de duda. Sabía que las palabras de aliento eran solo una parte del camino hacia el éxito. En su mente, la lucha por ser escuchada y valorada era una batalla constante, y Alejandro, aunque sincero,
no podía comprender completamente la realidad que enfrentaba. Gracias, Alex. A veces solo necesito recordar por qué empecé a pintar. En primer lugar, dijo ella, una sonrisa tímida surgiendo en su rostro. Mi madre siempre me decía que el arte es una forma de expresar lo que llevamos dentro y que nunca debemos rendirnos. La conversación fluyó como un río, llevándolos a compartir más sobre sus vidas. Alejandro, atrapado entre la emoción de abrirse y el temor de ser descubierto, se sintió cada vez más atraído por Isabela. Ella hablaba de su madre, una mujer que había sido su mayor apoyo, y Alejandro no pudo evitar pensar en su propia relación con la suya. La soledad que había sentido en su mansión opulenta se desvanecía en esos momentos compartidos. Sin embargo, la sombra de la verdad que escondía se cernía sobre él como una nube oscura. Sabía que debía contarle sobre su verdadera identidad, pero la idea de perderla lo paralizaba. ¿Qué pasaría si ella lo rechazaba? Si la verdad arruinaba lo que estaban construyendo. Alejandro luchaba con su dilema interno, mientras la voz de Isabela seguía resonando en sus oídos. En medio de su conversación, un hombre entró en el mercado. Javier Ortega, un conocido coleccionista de arte, se movía con la seguridad de quien sabe que tiene el poder en sus manos. Su presencia era imponente y los vendedores se apartaban a su paso, conscientes de su influencia en el mundo del arte. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a Javier acercarse a su pequeña mesa, donde Isabela había expuesto algunas de sus pinturas. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Javier, su tono arrogante y despectivo. «¿Una artista amateur tratando de hacerse un nombre en el mercado?». Isabela, que había estado hablando alegremente, se detuvo instantáneamente. Su expresión cambió y Alejandro pudo ver cómo la confianza que había construido se desmoronaba ante el desprecio de Javier. El coleccionista examinó las obras con una mirada crítica, como si estuviera sopesando su valor en lugar de apreciar la dedicación que Isabela había puesto en cada trazo. «Tus colores son interesantes, pero te falta algo», continuó Javier sin disimular su desdén. «No hay nada que realmente capte la atención de los coleccionistas. La tensión en el aire era palpable». Alejandro se sintió impotente, deseando proteger a Isabela de las palabras hirientes de Javier. Sin embargo, sabía que no podía hacer nada sin revelar su verdadera identidad. La lucha entre proteger su secreto y defender a Isabela lo consumía. «Gracias por tu opinión, Javier», respondió Isabela con una dignidad que le costó mantener. «Estoy trabajando en mi arte y estoy segura de que un día encontraré mi camino». Javier rió con desprecio, como si la determinación de Isabela fuera un chiste. Alejandro sintió que una chispa de rabia brotaba en su interior. No podía permitir que Javier aplastara los sueños de Isabela. Era un momento decisivo. Estaba al borde de actuar, de revelar quién era realmente, cuando Javier se volvió hacia él. «¿Y tú, amigo, qué haces aquí?», preguntó el coleccionista, su mirada evaluativa posándose en Alejandro. «No pareces un artista». Alejandro sintió que el sudor frío le recorría la frente. Sabía que tenía que actuar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. En ese momento, Javier sonrió como si hubiese encontrado su próximo juguete. «Veamos cuán lejos estás dispuesto a llegar», dijo Javier, acercándose a Alejandro. «Si realmente te importa Isabela, deberías saber que tu presencia aquí podría ser perjudicial para ella. La gente como yo no tiene tiempo para amateurs y sus ilusiones». Alejandro se sintió atrapado, como si estuviera en una trampa de la que no podía escapar. La amenaza de Javier era clara. Si no se alejaba de Isabela, se aseguraría de que su identidad como Alex fuera revelada. La presión sobre sus hombros aumentaba
y la lucha interna se intensificaba. Debía correr el riesgo de perderlo todo por alguien que apenas conocía, pero que ya había capturado su corazón. Mientras Javier se alejaba, Alejandro miró a Isabela. Ella estaba visiblemente afectada. Su rostro reflejaba la frustración y la tristeza de ser menospreciada. Mr. Chip, ese instante, Alejandro se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo lo controlara. Tenía que encontrar la manera de proteger a Isabela, incluso si eso significaba arriesgar su propia seguridad. La decisión estaba en sus manos y el tiempo se estaba agotando. Alejandro se encontraba en un dilema profundo, un torbellino de emociones que lo mantenía despierto durante las noches en su humilde cuarto de hotel, apenas iluminado por una lámpara parpadeante. La vida que había dejado atrás, con todas sus comodidades y privilegios, parecía un eco distante, una vida que se desvanecía mientras su corazón palpitaba con fuerza por Isabela. La conexión que habían forjado en tan poco tiempo lo había transformado, desnudando su alma de las capas de riqueza y superficialidad que lo habían protegido durante años. Sin embargo, el peso de su secreto lo oprimía, un yugo que no podía ignorar más. Mientras tanto, Isabela se encontraba en el mercado, rodeada de sus amigos artistas, discutiendo acaloradamente sobre las injusticias que enfrentaban en el mundo del arte. La pasión en su voz resonaba entre la multitud, y sus ojos ardían con una determinación que Alejandro admiraba profundamente. Ella hablaba sobre Javier Ortega, el manipulador coleccionista que había intentado aprovecharse de su talento. Aquella tarde, mientras pintaban un mural colectivo en una de las plazas del mercado, Isabela expuso su frustración. No solo somos artistas, somos seres humanos con sueños y aspiraciones. ¿Por qué debemos luchar constantemente contra quienes quieren robarnos lo que es nuestro?, decía, gesticulando con fuerza. Sus amigos, un grupo diverso de pintores, músicos y escultores, asintieron, compartiendo su rabia. Alejandro, escondido entre la multitud, sintió cómo la culpa le devoraba el corazón. Sabía que la lucha de Isabela era también su lucha, y que al ocultar su verdadera identidad, estaba traicionando no solo su conexión con ella, sino también el espíritu de lucha que ella representaba. La admiración que sentía por Isabela crecía, al igual que su deseo de ser parte de su mundo, un mundo donde el arte no solo era un medio de expresión, sino una forma de resistencia. Pero, ¿cómo podría ser parte de ese mundo sin revelarle quién era realmente? La pregunta lo atormentaba. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Isabela se acercó a donde Alejandro estaba. Ella lo miró con una mezcla de confianza y curiosidad. ¿Te gustaría ayudarme un poco más con el mural?, le preguntó sonriendo. Alejandro asintió, incapaz de resistirse a su luz. Mientras trabajaban juntos, él intentó centrarse en el presente, en el acto de crear y en la risa de Isabela, pero su mente seguía divagando hacia su secreto. Cada trazo que dejaba en la pared era como un grito sordo dentro de él, un deseo de ser auténtico. Los días pasaron y Alejandro continuó visitando el mercado, cada vez más sumergido en la vida artística que lo rodeaba. Sin embargo, la sombra de Javier seguía acechando. En más de una ocasión, Alejandro lo había visto merodear por allí, su mirada fría y calculadora observando a Isabela como un halcón que acecha a su presa. Era evidente que Javier no se detendría ante nada para aprovecharse del talento de la joven artista. Sin embargo, en cada encuentro, Isabela se mostraba más fuerte y decidida. Alejandro se sentía inspirado por su valentía, pero también desesperado por la necesidad de protegerla, aunque eso significara arriesgar su propia verdad.
Una tarde, mientras Isabela conversaba con un grupo de artistas sobre la importancia de la autenticidad en el arte, Alejandro se sintió invadido por la urgencia de confesarle su identidad. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de abrir la boca, el miedo se apoderaba de él. ¿Y si ella se sentía traicionada? ¿Y si Javier usaba su revelación en su contra? La incertidumbre lo mantenía en un estado de tensión constante. La situación se tornó más complicada cuando Javier, en un intento de intimidar a Isabela, comenzó a difundir rumores sobre su trabajo. Alejandro, al enterarse de esto, se sintió como un tigre enjaulado. La ira y el deseo de proteger a Isabela lo consumían. Fue durante una de esas tardes, mientras se preparaba para ver a Isabela, que decidió que necesitaba hablar con ella, no solo sobre su arte, sino sobre su futuro. Al llegar al mercado, encontró a Isabela rodeada de amigos. Ella parecía más radiante que nunca, su risa resonando en el aire. Alejandro se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Isabela, ¿podemos hablar un momento?», le pidió, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Ella lo miró, sorprendida, pero asintió. Se alejaron un poco del bullicio, buscando un lugar más tranquilo. Con el murmullo del mercado de fondo, Alejandro sintió que el momento había llegado. «Quiero que sepas cuánto admiro tu valentía», comenzó, sintiendo cómo las palabras se enredaban en su garganta. «La forma en que luchas por tu arte es inspirador». Isabela sonrió, pero Alejandro notó una sombra de preocupación en su mirada. «¿Y tú? ¿Qué hay de ti, Alex?», preguntó. «A veces siento que hay algo que no me estás diciendo». Las palabras de Isabela fueron como un puñal en su pecho. La verdad estaba ahí, en la punta de su lengua, pero Alejandro se detuvo. «Solo quiero verte triunfar», murmuró finalmente, sintiendo que la carga de su secreto lo aplastaba. Isabela lo miró detenidamente, como si intentara ver más allá de su fachada. «¿Y si yo quiero que tú también triunfes?», respondió. El ambiente se tornó tenso. Alejandro sabía que estaba fallando en ser honesto, y eso lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener esa fachada? La presión de ser Alex, el simple vendedor ambulante, se convertía en un peso insoportable. Sin embargo, el temor a perder a Isabela lo mantenía atado a su mentira. En ese instante, Javier apareció. Su figura imponente interrumpiendo la conversación. Se acercó con una sonrisa burlona, como si disfrutara del espectáculo. «¿Qué tenemos aquí, Isabela? Un nuevo amigo», dijo con desdén. Alejandro sintió que su estómago se revolvía. Javier miró a Alejandro, su mirada fría y calculadora evaluando cada detalle. «No te vayas a encariñar demasiado, pequeña artista. A menudo los vendedores ambulantes no son más que ilusiones pasajeras». Las palabras de Javier fueron como un golpe bajo. Isabela se tensó, claramente incómoda. «No tienes derecho a hablarle así», respondió, su voz firme. Alejandro, sin embargo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Javier había lanzado un desafío, y aunque quería proteger a Isabela, también sentía que debía defenderse. «No soy solo un vendedor ambulante», dijo Alejandro, su voz temblando. Javier lo miró con burla, disfrutando del momento. «¿Y quién eres entonces?», preguntó, su tono lleno de desdén. «¿Un príncipe disfrazado?». La tensión en el aire se volvió palpable. Alejandro sabía que había llegado a un punto crítico. La verdad estaba al borde de sus labios, y un impulso de desesperación lo llevó a pensar que tal vez era hora de que Isabela supiera quién era realmente. Pero el miedo a perderla lo mantenía en la cuerda floja. La interacción entre los tres se convirtió en un juego peligroso de poder, donde los secretos y las verdades ocultas amenazaban con salir a la luz. Isabela observaba incrédula, sintiendo que algo se rompía entre ellos.
La mirada de Alejandro se encontró con la de Javier, y en ese instante ambos supieron que la confrontación era inevitable. Sin embargo, ¿quién saldría victorioso en esa batalla de identidades y verdades ocultas? Isabela caminaba por las calles vibrantes de la Ciudad de México, su corazón pesado por la traición que había sufrido. Las voces del mercado, una vez llenas de vida y color, ahora sonaban como ecos distantes. Se sentía como si el mundo que la rodeaba se hubiera desvanecido, transformándose en una sombra de lo que había sido. Cada paso que daba resonaba con la decepción de haber confiado en Alejandro, en Alex, el hombre que había entrado en su vida como un rayo de esperanza y que en un instante se había convertido en un símbolo de su mayor desilusión. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en el mismo mercado, pero su perspectiva era diferente. La desesperación lo había llevado a recorrer los lugares que antes había considerado insignificantes. Cada color, cada aroma, cada risa de los niños que jugaban en las calles le recordaban lo que había perdido, la conexión genuina con las personas, con la vida. Había decidido no dejar que la traición lo definiera. En su interior, un fuego había comenzado a arder, un deseo de redención que iba más allá de su propia culpa. Sabía que debía luchar por Isabela, no solo por ella, sino por todos aquellos que, como ella, luchaban por ser vistos, por ser escuchados. Con determinación Alejandro comenzó a trazar un plan. Se sentó en una de las mesas de un pequeño café al borde del mercado, rodeado de artistas y vendedores. Escuchó sus historias, sus luchas y sus sueños. A cada relato, su corazón se llenaba de una mezcla de empatía y urgencia. La injusticia que Javier Ortega había infligido a Isabela y a otros artistas necesitaba ser confrontada. Alejandro no solo era un millonario, ahora entendía que tenía el poder de hacer algo significativo con su riqueza. El día siguiente lo encontró organizando una reunión con varios artistas emergentes. Se presentó como Alex, el vendedor ambulante que había conocido a Isabela. Sin embargo, esta vez su objetivo era claro: crear una exposición de arte que celebrara el talento y la creatividad de aquellos a quienes el mundo había ignorado. La idea de una exposición resonó entre ellos, y pronto se convirtió en un proyecto comunitario. Cada artista se sintió motivado a contribuir, a ofrecer sus obras y su tiempo. Alejandro, con su carisma y su pasión, se convirtió en el motor de esta iniciativa. A medida que los días pasaban, la exposición tomó forma. Alejandro se dedicaba por completo a la causa, dejando de lado sus preocupaciones sobre su propia identidad. Trabajaba codo a codo con los artistas, ayudando a enmarcar sus obras, organizando el espacio y promoviendo el evento en redes sociales. La energía en el aire era palpable, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Sin embargo, en su mente, la sombra de Isabela nunca desapareció. Cada vez que veía una de sus pinturas, una ola de nostalgia y tristeza lo invadía. Se preguntaba si ella alguna vez podría perdonarlo. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante, que debía demostrar no solo su compromiso con ella, sino también con la comunidad artística que había resistido a pesar de las adversidades. El día de la exposición llegó, y el espacio donde se llevaría a cabo el evento estaba lleno de vida. Las paredes estaban adornadas con coloridas obras de arte que contaban historias de lucha, esperanza y resiliencia. Los artistas, con sonrisas que iluminaban sus rostros, estaban listos para compartir su trabajo con el mundo. Alejandro, vestido de manera sencilla pero elegante, se sentía nervioso pero emocionado. Sabía que este era su momento de verdad. Cuando la exposición comenzó, la multitud se agolpaba en el espacio, admirando las obras y conversando animadamente. Alejandro observó con satisfacción cómo la comunidad se unía,
cómo los sueños de tantos artistas estaban finalmente siendo reconocidos. Sin embargo, su corazón latía con fuerza al pensar en Isabella. No podía evitar desear que ella estuviera allí, que hubiera dejado atrás su dolor y se uniera a la celebración. En un momento de la noche, Alejandro tomó el micrófono. Su voz temblaba ligeramente, pero la determinación brillaba en sus ojos. Buenas noches a todos, mi nombre es Alejandro Santoro, y estoy aquí no solo como un coleccionista de arte, sino como un hombre que ha aprendido de sus errores. La audiencia se quedó en silencio, intrigada mientras él continuaba. Quiero disculparme públicamente con Isabella Morales. La traicioné al ocultar mi verdadera identidad, y no solo la lastimé a ella, sino también a todos ustedes que luchan por ser reconocidos en este mundo. Las palabras resonaron en el aire, y la multitud comenzó a murmurar. Isabella, que había estado observando desde la esquina de la sala, sintió una mezcla de sorpresa y confusión. No podía creer que Alejandro estuviera allí, hablando de ella, de sus errores. Su corazón latía con fuerza, entre la rabia y el deseo de entender sus razones. Hoy me comprometo a apoyar a cada uno de ustedes, a pelear contra las injusticias que enfrentamos, a trabajar por un mundo en el que el arte verdadero sea valorado y respetado. Continuó Alejandro, su voz ahora más firme. Esta exposición no solo es un escaparate de talento, es una declaración de que la creatividad y la autenticidad merecen ser celebradas. Isabella sintió lágrimas de emoción asomarse a sus ojos. La sinceridad en la voz de Alejandro, su deseo de redención, comenzaba a romper las murallas de su corazón. Pero, al mismo tiempo, la herida seguía fresca. ¿Podría realmente confiar en él de nuevo? Mientras la multitud aplaudía, Alejandro buscó a Isabella con la mirada, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. En ese instante, ambos comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que iba más allá de sus errores. Habían aprendido lecciones dolorosas, pero también habían encontrado el valor de la autenticidad, del amor verdadero. A medida que la noche avanzaba, la exposición se convirtió en un éxito rotundo. La comunidad artística celebró, y las obras de Isabella fueron especialmente admiradas. Alejandro se sintió aliviado al ver que su sueño de dar voz a los artistas estaba finalmente materializándose. Sin embargo, su mente seguía centrada en Isabella. Sabía que su viaje hacia la redención apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su perdón y reconstruir su relación. Al final de la noche, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Alejandro se acercó a Isabella. ¿Podemos hablar?, le preguntó, su voz llena de vulnerabilidad. Ella lo miró con una mezcla de duda y esperanza. No sé si estoy lista para perdonarte, Alejandro, respondió, su voz temblando ligeramente. Entiendo, dijo él con sinceridad. No espero que lo hagas ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros y por todos los que han sido ignorados. Isabella sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que ambos encontraran el camino hacia la redención, hacia un nuevo comienzo. La noche, llena de promesas y posibilidades, se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de su nueva realidad. Isabella se encontraba en su pequeño estudio, un espacio lleno de pinceles, lienzos y una luz tenue que se filtraba a través de la ventana. Había decidido darle una segunda oportunidad a Alejandro, a pesar de la traición que había sentido cuando su verdadera identidad salió a la luz. Las cicatrices de la decepción aún estaban frescas,
pero algo en la sinceridad de Alejandro la había hecho reconsiderar. Había algo genuino en él, algo que resonaba en su propia lucha como artista. Aquel día, mientras mezclaba colores en su paleta, recordó las conversaciones que habían tenido sobre el arte y la corrupción que a menudo lo rodeaba. Mientras tanto, Alejandro, que había dejado atrás su vida de lujos y privilegios, se dedicaba a ayudar a Isabela a exponer las injusticias que había presenciado en el mundo del arte. Decidió que su misión sería luchar por aquellos que no tenían voz, empezando por su nueva amiga. Con una determinación renovada, se propuso investigar sobre las corruptelas que Javier Ortega había estado perpetrando. A medida que se sumergía en la tarea, Alejandro se sentía cada vez más conectado con el verdadero propósito de su vida. Una tarde, mientras revisaban documentos y correos electrónicos que habían logrado obtener, Isabela se detuvo y miró a Alejandro. «¿Por qué te importo tanto?», le preguntó curiosa y con una chispa de inseguridad. Alejandro sonrió, un gesto que iluminó su rostro. «Porque tú me enseñaste lo que significa ser auténtico. Me mostraste la belleza del arte que se crea desde el corazón, no desde la codicia», respondió, convencido de cada palabra. Isabela sintió un calor en su pecho, una mezcla de gratitud y algo más profundo que empezaba a florecer entre ellos. Con el tiempo, los dos comenzaron a organizar una serie de exposiciones en las que artistas emergentes pudieran mostrar su trabajo sin el miedo a ser manipulados o explotados. La comunidad comenzó a unirse, atraída por la causa que habían abrazado. Las palabras de Isabela resonaban en los corazones de muchos. El arte no debe ser un lujo de unos pocos, debe ser un refugio para todos. La pasión con la que hablaba, su energía contagiosa y su espíritu indomable atraían a más artistas, y la sala de exposición se llenaba de obras que contaban historias de luchas y esperanzas. Mientras tanto, Alejandro se dedicó a investigar a fondo a Javier Ortega. Conocía sus tácticas, sabía que había algo más oscuro detrás de su fachada de coleccionista y mecenas. A través de contactos en el mundo del arte y ciertas conexiones que había mantenido a lo largo de los años, logró acceder a información que revelaba una red de corrupción que iba más allá de lo que habían imaginado. Javier estaba involucrado en actividades ilegales, incluyendo la manipulación de precios de obras y la explotación de artistas desesperados por reconocimiento. Un día, mientras trabajaban en la exposición, Isabela recibió un mensaje anónimo que la dejó helada. Decía que Javier había estado bajo investigación por parte de las autoridades y que su tiempo en el mundo del arte estaba a punto de terminar. «No puedo creerlo», murmuró, mirando a Alejandro con escepticismo. «¿Y si esto es una trampa?». Alejandro, sin embargo, sentía que había llegado el momento de actuar. Con esa información en sus manos, decidieron llevarla a la policía, convencidos de que la verdad debía salir a la luz. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. La exposición se llevó a cabo con gran éxito y el ambiente se llenó de esperanza. Muchos artistas que habían estado bajo la sombra y el control de Javier finalmente podían mostrar su trabajo sin miedo. Pero la atención también atrajo a Javier, quien, sintiéndose amenazado, comenzó a hacer movimientos desesperados para desacreditar a Isabela y a Alejandro. Una tarde, mientras estaban en el mercado, Isabela y Alejandro sintieron una tensión en el aire. Un grupo de periodistas se acercó, y entre ellos estaba Javier, con una sonrisa arrogante que no auguraba nada bueno. «¿Qué tal, Alex? ¿Sigues con tu juego de ser un artista, o ya te diste cuenta de que nunca serás uno?», dijo con desdén, intentando intimidarlo. Isabela, sintiendo que era el momento de mantenerse firme, se adelantó y lo miró a los ojos,
No tienes poder sobre nosotros, Javier. Estamos aquí para quedarnos y para luchar por lo que es justo. Fue en ese instante que la policía llegó, interrumpiendo la confrontación. Habían estado investigando a Javier durante meses y, gracias a la información que Alejandro había proporcionado, finalmente habían reunido suficientes pruebas para arrestarlo. En un giro inesperado, Javier fue llevado por las autoridades y su caída fue un símbolo de justicia para todos los artistas que había explotado. La noticia del arresto de Javier se esparció rápidamente. Isabela y Alejandro se convirtieron en héroes locales y su exposición de arte fue reconocida en círculos más amplios. La comunidad artística celebraba y los artistas emergentes comenzaron a recibir oportunidades que antes parecían inalcanzables. Isabela, en particular, vio cómo su trabajo empezó a ganar reconocimiento internacional. Cada cuadro que pintaba reflejaba no solo su dolor y su lucha, sino también su amor y su esperanza. Con el tiempo, Alejandro e Isabela decidieron fundar una organización destinada a apoyar a artistas emergentes, brindándoles un espacio para mostrar su trabajo y ayudándolos a navegar por el complicado mundo del arte. Era un sueño que habían compartido, y ahora juntos estaban convirtiendo esa visión en realidad. La organización creció, y la influencia de Isabela se expandió, llevándola a colaborar con artistas de todo el mundo. El día de la inauguración de su organización, Isabela y Alejandro caminaron de la mano por el mercado donde se conocieron. El bullicio, los colores vibrantes, las risas y el aroma de la comida callejera les recordaban de dónde venían y todo lo que habían superado. Alejandro miró a Isabela y en ese momento supo que había encontrado su propósito en la vida. No solo había encontrado el amor, sino que también había redescubierto su propia autenticidad. ¿Te imaginas dónde estaremos dentro de 5 años? Preguntó Isabela, su voz llena de emoción. Quizás en una galería en París o en una exposición en Nueva York. Alejandro sonrió, sintiendo que los sueños de Isabela también eran los suyos. Lo sé, y no hay nada que preferiría más que hacerlo a tu lado, respondió, apretando su mano con fuerza. Se detuvieron frente a un mural que Isabela había pintado, un reflejo de sus esperanzas y sueños, y ambos supieron que estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como iguales, con el amor y la autenticidad que habían cultivado en su viaje.